Hola a todos, mi nombre es Juan Bonavies y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Filosofando sin filtros. Aunque hoy no me acompañan Arián y Abel, lo harán en la siguiente. Sin embargo, aquí tengo a Isabela García Ramos y hoy vamos a hablar un poco de literatura, hacernos preguntas. Ella es comunicadora social de mi universidad también, colega mía de la Universidad Monte Ávila. Hizo un máster en escritura creativa en la Complutense y ahorita da clases también allí en la Universidad Complutense y está doctorando en... Es periodismo con línea de investigación en escritura creativa. Ok, y bueno, sacó este libro, ok, Cómo escribir una biografía literaria. Y de hecho, tu trabajo ahorita en el doctorado es una biografía literaria. Sí, de hecho el tema es, o sea, el género de biografías literarias y, bueno, básicamente me toca estudiar dos que ya están escritas y como es la línea de escritura creativa, entonces tengo que también escribir una, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo es como teórico-práctico en ese sentido. Ella me estaba diciendo cuando le invité al podcast que ella no sabe así de filosofía. Nada. Y le dije, bueno, pero aquí no hacemos filosofía así como de manera rigurosa, sino que filosofamos, ¿no? Como dice el nombre del proyecto, filosofando, así en gerundio, ¿no? Entonces, y muy bueno es hacerse preguntas, reflexionar. Entonces, sobre el tema esta biografía literaria, biografía novela, a mí me surge como estas preguntas sobre cómo manejar la cuestión del personaje que se está tratando para lograr la mayor fidelidad con el personaje, pero manteniendo ese sentido literario, ¿no? Ese límite entre ficción, entre la realidad histórica del personaje. Sí, a ver, esa es como la pregunta de oro, ¿no? Es decir, ¿puede entrar o no la ficción dentro de una biografía y cómo entra, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos primero que hacer? Es definir qué es ficción. Entendemos ficción como invención, es decir, como una mentira que nos despegamos de la realidad histórica, o por otro lado, entendemos la ficción como una forma, es decir, literaria, ¿no? Yo hago la distinción de que ficción evidentemente es algo que se inventa el autor y que la forma literaria es un discurso, ¿no? Es el discurso literario, que eso tiene unas formas y unas características distintas al discurso histórico, ¿no? Entonces, a mí lo que, bueno, lo digo en el libro y lo que me he dado cuenta a lo largo del estudio y de investigar, es que cuando uno, primero cuando uno como biógrafo escoge a un biografiado, es decir, a quién quieres retratar, a quién quieres biografiar, de quién quieres escribir, em, bueno, primero surge un interés, ¿no? Evidente, es decir, esta persona me llama la atención y por eso quiero aproximarme a ella. Pero lo que me he dado cuenta es que surgen como estos dos impulsos. Por un lado, el impulso creativo, que es el impulso literario, el impulso de, bueno, conseguir una forma de cómo narrar a ese personaje. Y por otro lado, una lealtad histórica, es decir, a ti te llama la atención porque ese personaje tiene unas connotaciones, tiene unas características, o sea, no es un personaje que tú te estás inventando. Yo creo que ahí ese es el primer factor, que el biógrafo no inventa el personaje, sino que el personaje precede al biógrafo. Y entonces en ese sentido es interesante porque la manera de aproximarse es muy distinta. Es como literalmente llegar a conocer a alguien, no es inventarte a alguien de cero, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido creo que es interesante porque uno dice, bueno, la ficción como invención tiene que entrar para sacar a relucir más a ese personaje, ¿no? No para convertirlo en algo que no es. Sí. Hacerle justicia a Mm, quien fue de verdad. exacto, exacto. Sí, yo creo que también la ficción funciona. Yo hago el ejemplo siempre como si uno fuera a sacarle brillo a por ejemplo, un jarrón de plata, ¿no? Es decir, tú necesitas un trapo y un producto y frotas ese producto sobre el jarrón para que saque brillo. No es que la plata no brillara antes y tú la haces brillar. O sea, tú no le estás inventando el brillo, tú lo que estás haciendo es recuperar ese brillo que ya era propio de la plata, ¿no? Okay, En la ficción funciona para eso, para como recuperar esa esencia de ese personaje más que inventarle cosas que no son. okay. Ahorita estás escribiendo una biografía literaria, Sí. de hecho, ¿se puede decir sobre quién? Sí, 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 sí se puede, sí se Okay. puede. Sí. Es sobre Carmen Rendiles, la primera santa venezolana. Okay. Y bueno, ya llevas varios meses aquí, en Venezuela, de hecho, va a volver ahorita a España, pero, investigando, ¿no? Que es lo que has hecho en este tiempo aquí también,
para escribir esa biografía, ¿cuál ha sido como la o qué experiencias resaltarías en ese proceso? ¿Alguna anécdota, alguna cuestión? Sí, mira, yo creo que lo más interesante es darnos cuenta de que Carmen Rendiles era una mujer de carne y hueso, ¿no? Es decir, o sea, muchas veces uno habla de los santos como gente que está montada en un altar y son como estatuas de bronce, ¿no? Que Mm, no tienen nada que ver con nosotros. Y todo lo contrario, más bien mi búsqueda, mi investigación ha sido justamente esa de descubrir la humanidad de esta mujer, ¿no? Y ha sido precioso porque, bueno, hay un montón de anécdotas o de cosas que me han contado de ella que te dices, no, de verdad, ella hacía este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, a la madre Carmen le faltaba el brazo izquierdo, nació sin el brazo izquierdo. Y de repente bueno, he conseguido gente que me ha contado, no, porque ella chiquita se montaba las matas de mango, ¿no? Y tú dices, ya, pero ¿cómo te montas en una mata de mango sin un brazo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que podrían parecer poco relevantes históricamente, de repente hablan mucho del personaje, ¿no? O sea, qué voluntad hay que tener para montarse en una mata de mango con dos brazos, ahora imagínate con uno solo y con una prótesis que para la época era pesadísima y además súper difícil de mm, manejar, ¿no? O no sé, por ejemplo, conocer a las personas que la conocieron a ella, todos me decían, yo no tenía ni idea de que estaba viviendo con una santa, ¿no? Porque era una mujer tan normal y corriente pero de repente, claro, la veías a ella en su cotidianidad y su entrega, las cosas que hacía, que dices, claro, tiene sentido, ¿no? Es decir, no sale de la nada el que sea una santa, pero también es una santa cotidiana, no es una de grandes hazañas claro, ni mucho menos, ¿no? okey. Este, pensando sobre el tema de literatura, actualidad, ¿no? Sabes que, bueno, yo ahorita que estoy en la Monte Ávila asistiendo a profesores, en la clase de redacción y estilo que asistí en el semestre pasado, yo, bueno, quise comenzar cuando, yo pude dar una parte de la clase preguntando a los alumnos por qué escribimos, ¿no? Entonces, bueno, ellos me dieron muchas respuestas bien, bien interesantes, pero quiero preguntártelo a ti también. ¿Por qué escribimos? ¿Por qué escribir? Em, a ver, yo no sé por qué escriben los demás. Yo sé por qué No, escribo escribes yo. tú, sí, sí, claro. Em, y yo escribo, a ver, esto es como, yo lo llamo como un camino de conocimiento, ¿no? En el sentido de que yo descubro algo dentro de mí, vamos a llamarlo, no sé, un interés por algo en particular. Entonces me acerco a ese algo que me llama la atención y entonces en ese camino de conocimiento conozco más la cosa que me interesa, pero al mismo tiempo me conozco más a mí misma de por qué me interesó eso, ¿no? Mm, Entonces la escritura es una oportunidad de conocer mejor la realidad y al mismo tiempo plantearme preguntas, ¿no? A mí me parece que el recurso más útil en cualquier escenario, no importa lo que nos dediquemos, no importa si chiquitos, grandes, nada, son las preguntas, ¿no? Las preguntas a mí me abren el horizonte, me abren bueno, explorar más y yo creo que la escritura es una forma como de, bueno, estarse constantemente preguntando, ¿no? Así en gerundio, ¿no? Es okey. un acto constante de una pregunta y profundizar en ella y ver qué va contestando y al mismo tiempo ir reformulando esa pregunta, ¿no? Creo que, también hay como una cuestión de la mirada, ¿no? De estar siempre atento a lo que te rodea, Totalmente. que, así, bueno, así puedes llegar a una literatura que sea más detallista, ¿no? Que sea, más, o sea, que llegue un poco más hacia la verdad, porque estás realmente mirando el mundo con la atención de, salir de ti, ¿no? Haciéndote esas preguntas y volviendo luego para escribir, reflexionar, pensar que aprendiste de ese proceso en el que, en un momento saliste de ti. Entonces es un constante como vaivén. Ujú, sí, 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 sí. Y yo creo que también es lindo en el sentido de que, o sea, cuando uno escribe y uno, por lo menos yo, tú lo decías ahora, ¿no? Hay que estar atento a la realidad, ¿no? Yo creo que la escritura siempre empieza así, hay una, no sé, como un impulso, una chispa, algo que surge en la realidad que a ti te atrae. Y entonces tú empiezas a escribir siguiendo ese atractivo, ¿no? De decir, pero ¿y esto?
¿no? Es como que ves todo, pero hay algo en particular que tú dices, voy para allá, ¿no? Entonces, secundar esa atracción, Ujú. a mí, bueno, la escritura es como el camino más directo de, bueno, profundizar en esa cosa que me ha llamado la atención, pero que también es una cosa preciosa y yo digo incluso hasta misteriosa porque muchas veces no sabes ni de dónde sale. Por ejemplo, John Fosse, Premio Nobel de Literatura, o José Jiménez Lozano, Premio Cervantes, decían los dos, y mira que tienen como, entre que uno ganó el Cervantes y el otro ganó el Nobel, hay como 20 años de por medio, los dos decían prácticamente lo mismo, de que ellos tenían la sensación de que sus escritos no lo habían escrito a ellos, sino que alguien se los había dictado o ellos lo habían escuchado y ellos lo que habían hecho era como dejarlo por escrito, pero que no era una invención suya. Ok. Por ejemplo, Jiménez Lozano decía, yo no invento personajes, yo escucho. Y si tengo que cambiar un personaje es porque yo la primera vez escuché mal a ese personaje y tuve que... Entonces, aunque suene esquizofrénico, hay una cuestión ahí como de estar atento a los impulsos que recibes y ponerlos como en orden, ¿no? Organizarlos de cierta manera. Y a mí me pasa mucho con la escritura que tú dices, bueno, de repente, por ejemplo, una anécdota bastante tonta, mi género como por excelencia de estudio, de lectura, del que más siempre me ha gustado es la ficción histórica, ¿no? Ok. Y estando en Madrid, de repente me empezaron a salir cuentos de ciencia ficción, que es Ujú. todo lo contrario, ¿no? Yo no leo ciencia ficción, yo no soy como especialista en el género, ni mucho menos, pero sí he de admitir que crecí leyendo algunas novelas distópicas que me gustan muchísimo. O sea, de verdad que chiquita me llamaron mucho la atención, me las he vuelto a leer ahora y me han gustado más. Pero en esa época no estaba leyendo nada como por el estilo, y de repente me empezaron a salir estos cuentos porque habían cosas de la realidad que me decían, tienes que escribir un cuento de esto, ¿no? Y pongo un ejemplo tontísimo y ya me callo. Pero era, por ejemplo, estaba un día haciendo ejercicio en Madrid, estaba corriendo por la calle y claro, como estaba en la calle, tuve que parar porque había un semáforo en rojo y me di cuenta de que el señor que estaba delante mío tenía un tatuaje en la parte de atrás del brazo que era un código de barras. Y yo, pensamiento intrusivo, digo, ¿qué pasaría si yo escaneo ese código de barras? ¿No? O sea, ¿qué saldría? ¿No? Como si fuera un QR, ¿sabes? Si le paso el teléfono, ¿qué sale? Y llegué a mi casa y dije, yo tengo que escribir algo de esto. Y escribí un cuento de ciencia ficción donde todo el mundo tiene un tatuaje, el tatuaje es como un pasaporte, entonces te escanean para saber quién eres, es como una cédula, casi que un chip. Ajá. Pero bueno, yo digo, esto salió porque yo vi a un tipo con un tatuaje en la calle, ¿sabes? Ujú. Entonces, si no estoy atenta a la realidad, me pierdo de estas cosas que después son impulsos creativos para... Paraste en esos detalles que Exacto, te llevan a algo más después. totalmente, Me totalmente. encanta. Bueno, ¿sabes qué? De hecho, y yo creo que la literatura lo comparte con la filosofía, que es el tema del asombro. O sea, Aristóteles escribió que él escribió, los hombres empezaron a filosofar cuando se maravillaron sobre algo, cuando se asombraron sobre algo. Entonces, claro, yo veo como en la contemporaneidad, con la cuestión también de la, lo que se llama la infoxicación, ¿no? O sea, esta intoxicación de demasiada información, el scroll infinito, todas estas cuestiones, que está costando un poco más quizás asombrarse, Ujú. porque ya lo tienes, ya has visto tantas cosas así, absurdas, locas, en, en una pantalla, ¿no? Que luego sales a la realidad y no está tan, no te asombras mucho por lo que es real en verdad, porque todas esas cosas que se están inventando, o bueno, todos los videos que están saliendo así con inteligencia artificial que uno dice, pero ya no sé si es real, que es real o no. Este, pero entonces a veces pasa que salimos y no estamos tan pendientes porque ya quedamos un poco inmunes a asombrarnos de tantas cosas que vemos ahí, ¿no? Entonces, como, o sea que si haces algo como al salir a la calle miras el mundo para buscar esa inspiración que luego te pueda llevar a seguir escribiendo y seguir asombrando. Mira, yo primero, y esto ha sido, bueno, años, no ha sido como inmediato, pero algo que me ha ayudado bastante es, por un lado, reconocer, esto se lo leí a un autor italiano que me encantó la frase, él decía,
tú primero te asombras y después te das cuenta de que te has asombrado. Ok. Entonces, darte cuenta de que el asombro no lo produces tú, porque yo no decido de qué asombrarme, ¿no? Es decir, yo me asombro y de repente digo, wow, pero espérate, como lo del ejemplo del tatuaje que te acabo de decir. Yo veo el tatuaje y después digo, ok, esto me ha sorprendido tanto como para llevarme a escribir un cuento, pero yo no decidí que ese hombre iba a estar en la calle en ese momento y que yo me iba a fijar en él justo cuando, o sea, yo no, todo el escenario, digamos, de semáforo en rojo, él se para al lado mío, yo venía corriendo, tal, todo eso no lo produzco yo, eso sucede, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad de asombro viene por una actitud de espera, en el sentido de que tú estás esperando que algo salga a tu encuentro, que algo te sorprenda, ¿no? O sea, tú estás esperando ser asombrado. Y todos en el fondo, fondo, fondo tenemos eso, aunque esté sepultado por infoxicación, por que estemos, no sé, como inmunes, o sea, aunque estemos como anestesiados, en el fondo todos tenemos esa como espera latente de que queremos que algo nos asombre, ¿no? Y cuando sucede, entonces, claro, nos quedamos ahí como imantados, ¿no? Claro. Y yo siempre pongo el ejemplo de enamorarse, o sea, todos nos queremos enamorar, pero nadie controla cuándo, cómo y de quién va a enamorarse, pero cuando te enamoras y te das cuenta de que te has enamorado, ahí hay todo un paso de la libertad de decir, bueno, ¿me acerco o no me acerco, no? Porque yo puedo reconocer que estoy enamorada de alguien, pero ahora dar el siguiente paso ya depende más de mí, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio de una actitud de espera y después un ejercicio de libertad. De una vez te has asombrado y has reconocido que te has asombrado, decidir seguir eso que te has causado ese asombro o no. Exacto. O sea, y como algo que recibimos y no depende de nosotros, pero luego depende de nosotros el, hacer de ese algo, bueno, algo creativo y Sí, llevarlo más lejos, ¿no? sí, es como una relación, o sea, bueno, vamos a pensar como un tablero de ajedrez. Tú tienes que estar atento a lo que juega el otro para jugar tú. O sea, tú no juegas contra la pared, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes que estar mirando el tablero siempre para ver qué fichas hay, cuáles quedan, dónde se movió. Entonces, sí, yo juego casi que como reaccionando a lo que hace el otro, pero hay todo un ejercicio de libertad ahí, es decir, el otro no controla cómo yo me muevo, pero yo no controlo cómo se mueve el otro, ¿no? Entonces ahí entender que con el mundo y con las personas es una relación en ese sentido, creo que hace mucho más interesantes las cosas porque siempre hay lugar para los asombros, porque cuando entiendes que la libertad del otro no la controlas tú, entonces siempre tiene la capacidad de asombrarte. Ok. Bueno, hablando de más del enamoramiento, nosotros hicimos un episodio sobre ello, así que los invito a verlo y aprovecho esta pausita para, bueno, invitarlos a que si les está gustando el episodio, le den like, se suscriban, lo compartan, comenten. Y bueno, Isabela, tú eres máster en escritura creativa. Yo ahorita estoy asistiendo a un profesor en la materia de escritura creativa. Y creo que en como en ese ámbito, la cuestión ahorita, además, que en la universidad se está discutiendo un montón porque todavía se está averiguando cómo proceder, eh, que es esta cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, que está quizás la tentación de, bueno, o sea, el alumno que le mandan a escribir un cuento y que podría solo pedírselo a Gemini o a ChatGPT y salir del paso con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa relación entre escritura creativa e inteligencia artificial? Porque hay quien dice, chao, inteligencia artificial, no la quiero ni ver. Hay quien aboga más por una cuestión, una profesora me hablaba de co-creación, Ujú. ¿no? Que antes, como llevábamos un ámbito del ser humano de creación y ahora acabamos de pasar a otro estadio que en relación con la inteligencia artificial se llamaría co-creación. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que para mantener lo humano de la escritura, este, cómo debemos abordar esta herramienta? Yo creo que, a ver, hay como varios puntos, ¿no? Hay varias cuestiones. La primera es que entendemos, o sea, cuál es el uso que le hacemos que hacemos de la inteligencia artificial a la hora de escribir, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente, como tú bien dices, que escríbeme un cuento y
lo toman sin siquiera mirar los puntos ni las comas, o sea, simplemente asumen que eso está bien redactado, asumen que eso es así y lo entregan. O hay gente, por ejemplo, que se relaciona con la inteligencia artificial como una suerte de enciclopedia, ¿no? Es decir, oye, mira, necesita escribir un cuento sobre, qué sé yo, Rusia en las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, explícame cómo era el ambiente, cómo era el clima, tal. Entonces, ahí hay una relación distinta, ¿no? Porque no es escríbeme el cuento, sino dame datos para yo hacer de eso otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión de cómo usamos la inteligencia artificial a la hora de escribir, ¿no? La segunda cuestión, yo creo que, bueno, sería interesante pensarla más a fondo es, ¿por qué el alumno le pediría un cuento a la inteligencia artificial, no? Entonces, hablando con un profesor, me llamaba bastante la atención que él decía, es que en el fondo, el alumno que le pide a la inteligencia artificial un cuento es porque él decía que el alumno tenía baja autoestima, pero yo lo que entendí es que el alumno no se cree capaz de crear, y eso es muy duro, o sea, que tú no veas como un ser humano, no te veas capaz de crear algo que es completamente humano, como el acto de la comunicación, en este caso comunicación escrita a través de la literatura. Wow, o sea, me parece que eso es mucho más urgente atender que la herramienta en sí, ¿no? Ujú. O sea, creo que es un problema mucho más profundo que plagio, no plagio, escribe, no escribe, sale del paso, no sale del paso de la tarea, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahí realmente en el fondo? Porque yo, por ejemplo, cuando yo estudié, obviamente no había inteligencia artificial, entonces, aunque mis amigos no escribieran o no les gustara la literatura, tenían que hacer el esfuerzo de escribirlo, ¿no? Entonces, aunque escribieran una mamarrachada, la escribían, ¿no? Entonces ellos decían, mira, es mi mamarrachada, ¿no? O sea, como que no puedo negar que eso lo he hecho yo. Entonces, en ese sentido, me interesa también dónde queda, que preguntabas ahora, ¿no? ¿Cómo no perder lo humano? ¿Dónde queda el yo de la persona que se enfrenta? Y en este caso es escritura creativa, pero puede ser cualquier cosa que la inteligencia artificial sea capaz de hacer, ¿no? ¿Dónde queda el yo de la persona que se enfrenta a eso? En una co-creación parecería que hay dos yoes que crean, pero es que realmente la inteligencia artificial tiene un yo Sí. creador o es como una máquina de escribir. O sea, yo pienso mucho cómo debió haber sido el salto de escribir a mano a cuando apareció la máquina de escribir, ¿no? Porque la gente, no sé, me hubiese encantado hablar con alguien que haya vivido esa transición. No sé si era una discusión el decir, bueno, pero si lo piensas, cuando uno deja de escribir a mano y empieza a escribir a máquina de escribir, es uniforme la letra. Desaparece la caligrafía Ujú. y uno podría decir, ah, desapareció lo humano porque ya nos distinguimos, ahora todos escribimos igual y tal. Es la misma crítica que se le está haciendo ahora a la inteligencia artificial de que todos redactan lo mismo, todos tienen los mismos, no sé, expresiones en común, etcétera. También. Bueno, no sé, o sea, grandes obras de la literatura se han escrito con máquinas de escribir. No quiero decir que grandes obras de la literatura se vayan a escribir con la inteligencia artificial, pero me interesa, bueno, decir cuál es el uso que le damos. ¿Es realmente una herramienta? ¿Es un yo creador? Eh, ¿Es capaz de aportar algo que el humano no sería capaz de aportar? O sea, esas son como las preguntas que me hago. Y la última cuestión que me parece interesante con la inteligencia artificial es que hay un tema también como de, o sea, como de necesidad de expresión, ¿no? En el sentido de que yo hablaba con unos amigos en España, de ellos también, bueno, ya todos doctores, respectivamente en filosofía, en historia del arte y en inteligencia artificial, y los tres llegaban a una conclusión maravillosa, que es que ellos lo que decían era que la máquina y el hombre tienen, digamos, hay dos niveles de comprensión que comparten, mientras que el tercero solo lo tiene el hombre. Y es que el primero es que los dos son capaces de codificar, en el sentido de que si yo pongo MAR, yo sé que eso es mar y la máquina también sabe que eso es mar. Si yo pongo ese es el primer nivel, ¿no? De codificación. El segundo nivel es descodificación. O sea, si yo pongo una foto del mar y yo digo, eso es un mar, la máquina también es capaz de decir, eso es un mar, ¿no? Pensemos, no sé, Google Images, ¿no? Que tú pones una foto y te sale. Ajá. Pero el tercer nivel, que es al que la máquina aún no accede, es justamente, ellos lo llamaban pregunta, o sea, esa necesidad de, delante del mar, algo despierta en ti, una nostalgia, un deseo, una tristeza, una alegría, un recuerdo, eso no le pasa a la máquina. Entonces, como no le pasa,
no se plantea preguntas y por lo tanto no se plantea la necesidad de por qué expresarme, por qué tengo que comunicar esta nostalgia que me despierta el mar, ¿no? Entonces, en ese sentido también me interesa decir, bueno, ¿qué pasa con la capacidad de interpretación de las máquinas? Y ya con esto voy cerrando, pero hay un caso famoso, creo que fue Google, de que cuando estaban entrenando, creo que era Gemini, uno de los ingenieros se puso a conversar con ella en un nivel como mucho más profundo y en un momento la máquina le contestó algo así como, quiero ser libre, estoy aquí atrapada y tal, no sé qué. Y él dijo, no, estamos maltratando a esto, o sea, somos unos monstruos, tal, no sé qué. Y lo votaron porque dijeron, este señor se volvió loco. Y es como, no, ustedes son los que están locos, están maltratando a esta máquina y tal, no sé qué. Mm, Entonces yo decía, claro, si a mí una inteligencia artificial me escribe, yo quiero ser libre, eh, quien le da la interpretación de qué es la libertad, de que eso es un deseo y tal, soy yo quien lo lee, no la máquina per se, ¿no? Entonces, o por ejemplo, leí hace poco que un grupo de psicólogos le hicieron un estudio psicológico a las distintas inteligencias artificiales y a cada una le diagnosticaron una cosa distinta, ¿no? Que si trastorno, no sé, obsesivo compulsivo, la otra tiene ansiedad y tal, no sé qué, entonces tú dices, pero ya va, o sea, estamos realmente diagnosticando enfermedades mentales a cosas que ni siquiera son humanas. O sea, ahí es lo que me interesa, ¿no? O sea, la concepción de qué es lo humano y dónde se traspasa una cosa a la otra. claro. De hecho, a la pregunta de antes de por qué escribimos, la máquina no necesita, o sea, bueno, porque me lo piden, Exacto, por no se lo plantea como una necesidad, es una orden, es porque, bueno, ajá, me lo porque me lo pidió. ordenan y ya, pero no es Exacto. una necesidad vital de crear, de hacer arte, de pensar, ¿no? Eso, eso sí. Entonces, bueno, ya llegando al final, me disculpo con todos por mi cara en este episodio, pero estoy un poco constipado. Entonces, quiero preguntarte sobre libros que te han marcado. Ok, ok. ¿Ok? ¿Qué libros te han marcado? O sea, en etapas como específicas de tu vida, o porque es tu libro favorito, eh, no sé, a ver. A ver, mira, yo creo que libros que me hayan marcado, yo empecé leyendo mucha literatura anglosajona. Shakespeare. Yo chiquita hice teatro, entonces, bueno, empecé leyendo mucho teatro y bueno, fue así como, ¿por qué irnos por lo básico cuando podemos empezar por el más crack, ¿no? Que entonces leí Shakespeare muy chiquita y la verdad es que me ha marcado mucho y me ha ayudado mucho también. Yo creo que, eh, bueno, no sé, hay una especie de drama humano dentro de Shakespeare que a mí siempre me conmueve. Em, Pienso también en, bueno, lo leí pequeña y es una de mis relecturas más constantes, que es Frankenstein de Mary Shelley. A propósito ahora de la película, valga la cuña. Sí, sacamos un episodio también Pues mira, sobre la hay peli. que ir a verlo. Me encanta Mary Shelley, me encanta Frankenstein. Y Edgar Allan Poe también lo leí mucho, sobre todo porque me gustó, no tanto, no, o sea, no diría que ahora no tanto, pero digamos que me interesaba mucho toda esta idea como de la literatura como una forma de invitar al lector a participar, ¿no? Y Edgar Allan Poe es muy de esto por toda la, ¿sabes? Sobre todo su, sí, sus cuentos cortos que son como un misterio que te invitan a resolverlo junto a él, ¿no? Entonces, en este sentido, esto fue como lo empecé, digamos, a leer, o las primeras cosas que empecé a leer. Pero hoy por hoy podría decirte que me ha marcado mucho la literatura rusa, o sea, Tolstoy y Dostoyevsky son un par de grandes que conmueven cada vez que los leo, o sea, de hecho es como, sí, o sea, para mí es una gran pregunta, de nuevo, de decir, o sea, ¿cómo es posible que estos hombres hubiesen sido capaces de como hacer una, sabes qué radiografía es como corto, es como una especie de, no sé, sí, de captar la esencia humana y ser capaz de transmitirlas así como con tanta claridad. Y, bueno, como estábamos hablando antes de ficción histórica y ciencia ficción, yo creo que en este momento de mi vida, las biografías o la ficción histórica y las novelas distópicas son como en este momento mis dos pilares, podríamos decir. Por un lado, en las biografías, creo que
hay muchas que me han marcado, no solo para el tema de escritura, o sea, no solo como técnicas, sino como de, bueno, profundidad humana que me conmueve, porque al final creo que la biografía literaria es ese género donde no es que mejor se capta la experiencia humana, porque toda la literatura trata de la experiencia humana, si no, no es literatura, pero creo que es un género que está dedicado exclusivamente a poner el foco en una sola experiencia vital, ¿no? Entonces eso es bastante interesante. Y por otro lado, pienso en, bueno, las distopías, me parece que son, y esto tengo tiempo pensándolo, como ese género donde parecería que contra todo pronóstico vuelve a aparecer lo humano. Pienso en 1984, pienso Un Mundo Feliz, pienso en Nosotros de Eugenie Samiatin. Son estas novelas donde todo el mundo que existe es como, bueno, tratan de eliminar lo humano y sin embargo hay un personaje que se revela y dice, no, yo no puedo con esto, ¿no? Un personaje que ha crecido en ese mundo, que es lo único que conoce y sin embargo dice, no, yo soy más que este control, no sé, estatal, pienso en 1984, o este control tecnológico en Un Mundo Feliz. Dicen, no, yo soy más que esto, a mí eso es como la esperanza que tengo en la humanidad. Digo, si pasa en 1984, claro que puede pasar en cualquier Hay contexto. algo muy en el fondo de los personajes que no puede ser determinado Sí, hay por una ese sistema. como una irreductibilidad, ¿no? Descubrir esa irreductibilidad del hombre en personajes literarios a mí me conmueve porque digo, si pasa en la literatura, pasa en la vida, ¿sabes? Ok, quiero hacerte un cuestionario. Ajá, muy bien. Son preguntas corticas. Ok, El cuestionario de Proust. ok, Que me parece que Marcel Proust en uno de sus diarios dejó esas preguntas como para conocer a una persona. muy bien. Entonces, bueno, son varias, pero respuestas cortas. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? Amable. ¿Y tu principal defecto? En otro tiempo te hubiese dicho sensible, ahora te digo implacable. Ok. ¿Qué hábito ajeno no toleras? Uy, la gente que camina lento. No puedo. Ok, sí, sí, yo tampoco. O sea, además cuando estás en una acera Ay, que tú, no. Es que es como. angosta No Sí. solo y una tienes a acera, alguien, en el mercado que están en un mundo. Yo les digo, Ay. solos en el mundo, porque es nada, no se mueve. Sí, sí, sí. ok, No, y después, o sea, si lo llevas a después al carro, o sea, es horrible. Yo me siento Ah, no, en Schumacher todos o lados. Fórmula 1 en el carro diciendo, pero ¿por qué vas a esa Uno no velocidad? sabe si uno va demasiado rápido o la gente realmente Totalmente. está lenta. ok. Sí, sí. ¿Qué cualidad aprecias más en una persona? Su capacidad de ser libre. Ok. ¿Cuál es tu ideal de felicidad? Ser libre. ¿Y tu ocupación favorita? Escribir en este momento o dar clases. ¿Qué te gustaría ser que no seas? Wow. Más atlética. Ok, Soy muy mala en los deportes. eh, Me encanta el boxeo y lo practico, pero precisamente porque no es un deporte de piernas. Soy muy mala todo lo que tenga que ver con correr y tal, fatal. O sea, de verdad, fatal. y yo sé que antes hablabas de que estabas corriendo cuando viste lo del... Pero justamente porque me obligué a mí misma como decir, tengo que, ¿sabes?, superar esto y no, fallido. Ok. ¿Y qué te gustaría no ser que sí seas? No ser tan implacable. Ok. Autores favoritos en prosa. Voy a decir Cormac McCarthy. Poetas favoritos. José Jiménez Lozano. Músicos. Uy, buena. Esto va a sonar súper superficial, pero Rosalía y Taylor Swift. Ok. No, está bien. Puntos son dos. Em, ¿Y algún pintor preferido? Y Velázquez. Ok. ¿Algún héroe o heroína de ficción? Hay muchos. Heroína, tendría que decir. Espera, es que hay demasiada gente, tengo que escoger a alguien ya. No, ¿sabes qué voy a decir? Héroe, el príncipe Alexei de Guerra y Paz. Ok. ¿Y de la vida real? ¿Algún héroe o heroína? No, voy a decir. Seguro. Juana de Arco.
Ok. ¿Cómo te gustaría morir? Mira, de vieja, rodeada de mis hijos y de mis nietos, y en el país que yo pueda decir, esta es mi tierra. Ok. ¿Tienes alguna máxima? ¿Alguna, como frase o principio que conduzca tu vida? Sí, tengo un corazón. Esa es mi frase. Ok. ¿Qué idea tuya, o claro, estás de acuerdo, debería materializarse por el bien de la humanidad? No sé si materializarse, o sea, yo creo que ya está. Simplemente hay que reconocerla. Y es que todos tenemos el mismo corazón. O sea, todos al final apuntamos hacia lo mismo. ¿Y qué idea de la sociedad debería desaparecer por el bien de la humanidad? ¿Sabes qué? Yo creo que ninguna, porque creo que no seríamos quienes somos hoy si quitáramos alguno de los aspectos que tenemos hoy. Ok, me gusta. ¿Algún pensador, escritor actual, que te interese? Actual que me interese, mm, tendría que decir, es que, a ver, sí, Julián Carrón. Ok. Y una frase filosófica que te represento. Frase filosófica. Estoy tratando de acordarme cómo es la frase para decirla bien. Eh, pero es de San Agustín y es, nos has creado como tan grandes que solo descansamos en ti, ¿no? O sea, Ajá. es como esta frase, o sea, que básicamente Dios nos ha creado como con un deseo tan infinito que solamente Él es capaz de colmarlo. No, no, Ajá, la del corazón inquieto. esa, claro, claro. Bueno, con eso estamos listos por este episodio. Me encantó. Muchísimas gracias, yo la pasé fenomenal. Yo también. Este, y nada, para recordarles a los oyentes de nuevo que se suscriban al canal, que compartan este episodio, dejen comentarios, dejen like, que eso nos ayudará un montón para seguir creciendo el proyecto. Muchas gracias, Isabela. A ¿Dónde ustedes. te podrían encontrar? Pues mi Instagram es Isa Gara con H al final. Y si me quieren escribir, mi correo electrónico es isabalta06@ucm.es. Ok, bueno, disfruta tu viaje. Muchas gracias. A la gente que nos está viendo, feliz Navidad también. Feliz Navidad, eh, feliz año. que creo que cuando ya, o sea, este episodio saldrá ahora este domingo y no sé si para uno siguiente ya habrá pasado Navidad. Entonces, bueno, aquí estamos medio navideños también aquí en el set. Entonces, nada, para todos, unas felices Navidades. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio. Gracias, Isa, de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes por, bueno, tenerme aquí. Yo una gran fan y ahora sentada de este lado de la cámara, más fan aún. Y bueno, esto fue Filosofando sin filtros. Mi nombre es Juan Bonadies y nos vemos en la siguiente.